Buenas noches, hermanos. Vamos a iniciar nuestra última reunión. Gracias al Señor nos ha permitido estar hasta este momento y celebramos el hecho de que nos ha traído hasta aquí y hemos podido crecer juntos y aprender. Así que permítanme, oremos. Señor y Dios, te damos gracias en esta noche porque tú has sido bueno, has sido fiel. Gracias por tu gran amor y tu gran misericordia, amado Rey. Te pido, Señor, que hoy seas tú dirigiendo este tiempo, seas tú hablando a nuestros corazones, Señor, seas tú, Señor, tocando a cada uno de mis hermanos, a cada uno de los compañeros, Señor, que estuvieron durante estos encuentros, Señor, y te ruego que coloques en sus corazones el deseo de seguir capacitándose, el deseo de seguir creciendo, Señor. Señor, oramos para que cada vez más se anexen a este movimiento, Señor, las personas que tú tienes, Señor, amado Dios, dispuestas y que han pues, propuesto en su corazón, Señor, honrarte a través del conocimiento, a través de prepararse, Señor. Porque, amado Dios, tú nos estás llamando, Señor, a servir con excelencia, como líderes siervos, Señor. Nos has llamado a, Señor amado, a salir de la zona de confort. Señor, yo sé que tú estás haciendo cosas grandes en cada región. Y sé, Señor, que tú estás tocando e impactando vidas, Señor. Gracias por usar a mis hermanos, gracias por usarles en gran manera, Señor. Si hay alguno de aquí, amado Dios, que tiene alguna situación difícil en estos momentos, que tiene alguna enfermedad, algo que le está de pronto robando el gozo, Señor, yo te pido que traigas paz. Yo te pido, Señor, que pongas ese gozo y ese querer como ese hacer y que tenga claro cada uno de mis hermanos y compañeros que tú estás con ellos, Señor, que ellos no están solos, que tú estás, Señor, de la mano con ellos en el proceso que viene, Señor. Señor, bendíceles, multiplícales, Señor, de acuerdo a la obra, Señor, y más, porque tú eres galardonador de todo aquel que te busca, eres galardonador de todo aquel que te sirve de todo corazón. Hoy, Señor, vamos a compartir los trabajos finales, las experiencias, cómo les fue a mis hermanos en las casas de paz, compartiendo con el discipulado tres tercios, Señor, este pasaje, sobre todo, Señor, aprendiendo más, Señor, de esta herramienta tan maravillosa que nos permite, Señor, conocerte un poco más. Señor, entregamos este tiempo en tus manos, creyendo que tú estás aquí en medio de este tiempo, Señor. Gracias te doy en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, mis amados, voy a ser coanfitriona aquí a Diego, por si se me llega a caer el internet. Así que, ¿quién se anima a comenzar? Vamos a tener de 3 a 5 minutos por participación. ¿Listo? Vamos a compartir cómo fue la experiencia con este pasaje y no vamos a hablar en sí del pasaje, sino de la experiencia al elaborar las preguntas. Si quieren compartir las preguntas, muy bien. Si quieren compartir en pantalla, también se puede. Y cómo les fue durante este proceso, las altas, las bajas y cómo pueden mejorar. Si tienen algún testimonio en medio de la reunión, excelente que puedan compartir. Es un panorama muy general. Y la segunda parte del trabajo que lo encarnamos, ¿verdad? Llevándolo a la práctica. Entonces, ¿quién se anima a comenzar? ¿Quién se anima y dice yo voy primero? De todas maneras, todos vamos a participar, así que adelante, Profe, nosotros. adelante, adelante. Listo, es un momentico, porque es que tengo el celular, es que estamos desde el celular, entonces, espera un momentico, lo desconecto. Ay, perdón, déjeme poner una camiseta, una camiseta. Listo, no hay problema. Perdón, profe, es que no tengo una camiseta, qué pena. O si quieres, si de pronto necesitas tiempo, me dices y No, profe, ya, qué pena, dale, dale. qué pena, yo me coloqué una camiseta. Estaba, ay, ya, ahora sí. Ahora sí, 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 qué pena, perdón. Estaba llegando del trabajo y, tranquilo. bueno, la experiencia con, digamos que con el formato 3 pues digamos que nosotros lo venimos, nosotros, mi esposa y yo lo conocemos en la iglesia desde ya hace unos meses porque tuvimos la oportunidad de conocer lo que venía haciendo Pitch.
Entonces, hemos tenido, gracias a Dios, la oportunidad con Ivonne y con otras personas con Josué, Ivonne y Leonardo. Hemos tenido la oportunidad de tener unas charlas con ellos, tuvimos unas capacitaciones todos los miércoles, entonces digamos que ya nosotros conocíamos el tema y lo veníamos trabajando. Bien. Implementando, profe, pues como tal con los chicos. Nosotros tenemos la célula con los chicos No, no te y escucho muy hemos, bien. Ahí, profe. ahí se escucha. Sí. Ah, listo. No, es que estaba diciendo, digamos que en relación a la experiencia, pues lo hemos venido realizando con los jóvenes y digamos precisamente aunque los jóvenes también, uno de ellos, están en la misma preparación, porque digamos que la idea es con ellos también que ellos sacan sus casas de paz, ¿cierto? Entonces lo estamos No, pues ya, obviamente ya me comí direccionando. Esperen un medio momento, vasadito de eso, yo no esperen quiero. un momento, hermanos. Todo aquel que no esté hablando, por favor, cierre el micrófono para que no tengamos interferencia. A ver, sigue, por favor, Liliana. Entonces, digamos que el método nos, digamos, es muy chévere porque hace, digamos, como que también permitir que todo el grupo participe, ¿cierto? Entonces ha sido, pues, obviamente, muy chévere por esa parte, pues, cómo desglosar el mensaje y cómo también a ellos hacerlos participativos y además hacerlos pensar en cuestión, por ejemplo, en las preguntas claves, por ejemplo, ellos qué piensan sobre el pasaje que dice acerca de Dios, que dice acerca digamos, como de las personas, entonces eso también ayuda a que ellos interioricen un poco el mensaje, ¿cierto? Porque muchas veces cuando uno da la palabra, digamos que sí, el mensaje está muy chévere, pero digamos que en ese momento ahí que estamos, también ayuda mucho a que ellos también piensen en ese pasaje, no solamente obviamente que nosotros lo hablemos, sino que ellos también lo puedan pensar, interiorizarlo y llevarlo pues como a la práctica cuando uno les dice, listo, ¿ustedes qué van a hacer con respecto a lo que el mensaje nos está diciendo, ¿cierto? Entonces, ha sido, digamos que es muy chévere, pues con ellos, obviamente con ellos tratamos de ser un poquito flexibles, porque los pelados, pues los jóvenes son un poquito, no les gusta mucho digamos, como algo repetitivo, Ujú. entonces tratamos como de no hacerlo tan repetitivo, o sea, mirar como la estrategia de que no se vuelva algo monótono, Sí, sino que ellos puedan también verlo pues de otra manera diferente. Mm. muy bien. En cuanto a las artes, profe, pues digamos que lo que vemos aquí es que es una forma de hacer una charla muy dinámica en el sentido de que puede estar la participación de todos. Obviamente, como le decía mi esposa, nosotros estamos trabajando con jóvenes y adolescentes, que se nos pasó ahí, los adolescentes también. Y digamos que mm, ahí de pronto digamos, esa es la alta, la baja de pronto es que ellos, algunos no son tan participativos o digamos, son muy cerrados con sus respuestas o normalmente cuando usted se hace las preguntas de atrás, que cómo le fue en la semana, qué pasó y todo esto, eh, la respuesta es bien, normal. O sea, es algo que de pronto es como también luchar con eso, pero entendiendo también, profe, de que estamos trabajando con jóvenes y adolescentes y sabemos que ellos, estas son las respuestas cotidianas de ellos. En ¿Cómo? cuanto y en cuanto al texto, profe, pues digamos, específicamente este texto, pues se pudo lograr ver la soberanía del Señor, de Dios. Se pudo ver su grandeza, como siempre. Es muy teso, digamos que una pregunta que de pronto nos hacía ahí, de pronto, bueno, ¿qué pasó con Nabucodonosor? Dios también lo pudo haber hecho con Nabucodonosor, pero bueno, Dios esperó el que pasara este reinado y buscó a Ciro. Lo más eso acá es que el Dios de todo cogió al Dios de la tierra, porque Ciro era un Dios en la tierra. En ese tiempo los reyes eran considerados unos dioses. Entonces fue muy teso porque el Dios supremo dio una instrucción y el Dios de la tierra la tomó, no que todo. Fue muy teso esa parte en cuanto al texto. Muy chévere. Entonces pudimos lograr ver la soberanía de Dios, pudimos ver que Él es el Rey de Reyes. O sea, a Él nadie lo va a sustituir. Nosotros no podemos hacer eso, ni siquiera un Dios en la tierra. Muy chévere porque digamos que todos pudieron hacer las cosas sin reparo y hacer las cosas. Y bueno, y en ¿Listo, la profe? parte del punto 2, ¿cómo lo llevaron a cabo? Cuénteme cómo vivieron esa experiencia, cómo ¿Cuál, lo profe? en práctica. Profe, la práctica, en cuanto a la práctica, es un tema como más un reto de entender la soberanía de Dios.
Y es algo que nos pasa, pues en general, a todos nos pasa, que a veces, aún sabiendo que tenemos un Dios muy grande, muy fuerte, y creo que lo hablamos en las charlas, mire que le hago un paréntesis, el pueblo de Israel pudo vivir todo esto de la grandeza de Dios y aún así dudó en muchos momentos y aún así desconfió de Dios y aún así seguía renegando. Y lastimosamente nosotros seguimos siendo ese pueblo de Israel muchas veces donde seguimos renegando. Entonces digamos que para la práctica es realmente nosotros como cristianos entender la soberanía de Dios y entender que Él es el Rey de Reyes y entender que Él tiene el control y que si Él da una instrucción hay que cumplirla. Adolfo, ¿y ustedes tomaron de pronto alguna foto, una evidencia para compartirla con el grupo? ¿No tienen Pero foto? no la tenemos, es que no tengo, en este momento estamos desde el celular. Ok, De celular, profe. Pero bueno, en el adjunto se te va con todo, profe. bueno, ¿y qué te pareció qué te pareció ese discipulado a largo plazo, la historia para implementar y seguir con este discipulado después de terminar los mandamientos de Jesús? ¿Qué tal? ¿Te está familiarizando? ¿Les parece bien? ¿Está entendible? ¿Cómo les Profe, parece? sí, Es una gran es historia. entendible, pero Recordemos que ese discipulado es una gran historia que copila todo lo sí, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. sí, es entendible, profe, es entendible y es, como le decía ahorita, es muy dinámico, es muy práctico. ¿Qué es lo que pasa, profe? Y mi esposa lo manifestó ahorita. Como nosotros trabajamos con jóvenes y adolescentes, para el joven y el adolescente la repetición es un poquito incómodo. Hay que buscar como otras herramientas, otras actividades y alternar, es alternar, pero obviamente seguir implementándolo, digamos, por secciones. Bueno, Y no, igual. yo los animo a que es un desafío para ustedes. Recuerden que sí, los jóvenes de pronto tienen otra forma de ver las cosas, pero ahí les animo a usar mucho más la creatividad, más de lo que ya la vienen usando. Y es un desafío a pensar cómo piensan, cómo lo haría un joven, cómo le gustaría a un joven recibir esto. Pero se puede adaptar a que ese público, el joven es más de retos, es más de desafío, ¿cierto? Entonces hay maneras de desafiarlos a ellos para que saquen respondan a estas preguntas que se generan en el segundo tercio. Entonces, más que estar pensando en repetición, se debe hacer primero la narración de la historia, ya eso, Ujú. la parte de ustedes, ¿verdad? De que empieza usted, que ya se preparó contando la historia, luego le invita a ellos a que puedan narrar esa historia con sus propias palabras y luego la leen en la misma Biblia. Es decir, hay temas que quizás son más largos que otros y pueden separarlos en varias sesiones. No tiene que ser que un tema tan largo se tome en una sola reunión. Pueden distribuirlo en en unas dos reuniones para que no se haga tan tedioso para ellos. Pero puede ser que les digan, bueno, a manera desafiante, cómo narrar esa historia y es allí como enfocarnos en el estilo de cada público, ¿cierto? Entonces, hay formas atractivas también para ellos, para que puedan escuchar y hablar de esa palabra, porque finalmente el efecto, ¿quién lo causa? La palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, yo les animo a que lo hagan de una forma original y fresca para con los jóvenes y que no lo vayan a sentir muy monótono, ¿vale? Adolfo y Lili. Eso, profe. De igual, Porque es un profe, también. público con ciertas necesidades y que recordemos que un joven no es tan pasivo, un joven es más de desafíos, es más Ujú. de retos, puede ser que les hagan preguntas de formas distintas o esas mismas preguntas a manera de dinámica, no sé, ya es cuestión como de pedirle al Señor que traiga esa creatividad para que ellos no se sientan como, ay, qué aburrido, ¿verdad? Y no sé qué Ujú. diferente era en cómo lo hacían antes. No sé cómo lo direccionaban mucho antes, pero bueno, por temas del tiempo, les animo a que lo hagan, a que si de pronto, ¿qué les digo yo? Tienen inquietudes, me pueden hablar por el interno y ahí miramos y Gracias, seguimos profe. adelante con esto, ¿verdad? Porque para eso estamos. Y Muchas muy gracias, profe. bien, ánimo, sigan adelante. Y ese grupo de jóvenes, miren, los jóvenes llegan con otros jóvenes que hablan, entonces la invitación es a levantar líderes allí, porque un joven le camina mucho más a otro joven, entonces allí hay un desafío también
de que ellos mismos se levanten líderes de allí para que inviten a otros compañeros a la casa de paz. Entonces es un Gracias. proyecto muy Muchas gracias. bonito, ¿verdad? Porque hoy día las generaciones muy alejadas de las cosas del Señor, entonces es un desafío muy lindo que Dios está colocando a ustedes para que lo hagan de una forma fresca, renovada y muy desafiante para esas mismas preguntas que genera el segundo tercio con el método de espada, lo hagan de formas creativas, ¿cierto? No siempre de la misma manera, pero sin desenfocarse de la esencia de lo que es el segundo tercio y los tercios que hacen parte de una reunión. ¿Ok? Gracias, profe. Bueno, Muchas con todo gracias. gusto. Y les animo a que sigan haciéndolo así como van. Gracias. El Señor los está Gracias, usando profe. grandemente. Muchas gracias, profe. Yamile, bueno, Yamile y luego Dianita. Bueno, buenas noches. Yami, si puedes hablar Bueno, un poquito durito, te agradezco que mi computador casi no sé por qué no escucho. bueno, voy a ponerlo así para que pueda escucharlo, porque si no sé cómo ponerlo ya. Bueno, hoy tenía la célula y somos entre 13 y 14 mujeres, hoy fueron la mitad apenas. Entonces, obviamente, como decía Adolfo y Liliana, nosotros este proyecto ya lo tenemos, pues ya tenemos conocimiento, entonces no me fue muy difícil hacerlo, por lo que ya realmente lo habíamos trabajado antes. Obviamente hoy que empezamos a hacer y leímos esta parte de extras, que las motivó demasiado, obviamente, a leer la palabra. ¿Por qué? Porque obviamente habían unas que no conocían quién era Esdras. Entonces, obviamente, cuando uno cuenta, ellas dicen, pero ¿qué pasó? Tiene uno que irse atrás, que tengo que ir atrás para relatar un poquito la historia y de qué se trataba, ¿cierto? Entonces, tuvimos obviamente yo conté la historia, yo ese trabajo lo hice con él y yo conté la historia, él me la repitió, después leímos dos veces leímos el tema en diferente versión. Y de ahí ya empezamos a sacar las preguntas, todas las preguntas. Obviamente, hubieron preguntas por parte de ellas, porque como le cuento, no entendían, no, es algo que es de mucho leer y poner mucho cuidado, ¿cierto? Entonces, se hicieron muchas preguntas en el momento. Ok. ¿Qué aprendieron ellas? Ellas quedaron motivadas y obviamente pensando en que pues ellas son el templo de Dios y que obviamente tienen que trabajar, pues ellas decían, hay que trabajar eso nosotros como templo de Dios, que es lo que estamos haciendo hoy en día como templo de Dios, que se está haciendo mal y que hay que restaurar en nosotros como templo y a ver, que se me va olvidando. Pues eso fue lo que ellas comentaron. Se hizo como de pronto de ir a visitar a una hermana que la operaron. A ella la operaron. Ay, Y placer, entonces, tarea, pero no tengo- que tenía uno que hacer una segunda parte, que hacer un plan como ayudando a alguien y Hola, también mandar evidencia de eso. hola, Yamile, ya terminaste, que veo eh, que alguien más está hablando. ajá, Perdón, por favor, cerremos hay, el micrófono los que no estén, los que no estén haciendo intervención. hay una hermana que esta semana, de hace 15 días, la operaron de algo muy delicado, entonces se nos presentó de que pudimos ayudarla y hacerle acompañamiento a ella en este tiempo, de poderla cuidar, de ir a ayudarle con el aseo, el alimento. También, como decía ahí, pues hay a veces que no se pueden hacer, todas no pueden ir a hacer, ayudar, a servirle, pero otras contribuyeron con dinero para que se le pagara a otra persona para que estuviera al cuidado. No sé de pronto qué se me está pasando Gracias. en este momento. Qué bonito esa labor de poder encarnar lo que Dios nos está hablando a través de estas historias, cuando las compartimos en la Casa de Paz, y no solamente ustedes como plantadores o como Timoteo, sino que la invitación es también para que los que escuchan en la Casa de Paz puedan llevar a cabo esta acción, estas pequeñas acciones
que no sean una carga para ellos, sino que sean una bendición para que encarnen y vivan la palabra. Y esa es la invitación que queremos hacer para seguir plantando la paz de Dios con estos pasajes, los cuales son muy intencionales, siguen un hilo conductor que no es una colcha de retazos lo que se está contando allí en esa gran historia, la historia que es el discipulado a largo plazo, sino que es la historia de Dios que se revela de menos a más hasta el clímax que llega en Apocalipsis. Entonces, la invitación es que siempre en sus enseñanzas ustedes apunten a dejar un desafío, a dejar una acción que ellos puedan detalladamente poder llevar a cabo, encarnar ese tema que se comparta en la reunión, porque si no se vuelve solamente una reunión más. El efecto más poderoso es cuando ellos actúan en base a esa enseñanza que me deja esa palabra. Y a eso es que debemos apuntar, ¿sí? Realmente esa es la esencia en cada reunión. La esencia es el Señor Jesucristo, pero la otra parte no es solamente conocimiento, es que puedan encarnar cada una de las personas que están allí esa palabra que se compartió y ese desafío que se deja. Obviamente, en un discipulado a largo plazo, ¿qué se espera? Que cuando se termine ustedes ya vean quiénes se perfilan para seguir con casas de paz de ese grupo, de ese remanente. Eso es lo ideal y a eso apuntamos en nuestras oraciones y en las reuniones que hacemos. Pero eso se va pidiéndole al Señor discernimiento, orando y en oración persistiendo para que el Señor nos lleve a eso, ¿verdad? Es una cuestión de dependencia y de acción. Así que Yamile, gracias, te animo para que sigas adelante, tú eres una gran bendición, el Señor te está usando mucho, sigue creyendo, sigue caminando, que el Señor te va abriendo paso, sigue capacitándote, sigue llevando a las personas a que conozcan más de Jesús a través de estas reuniones. Así que gracias. Vámonos con Diana y luego con Elma. Si alguien tiene alguna foto y la quiere compartir por el chat, está bien. Cuando le toque, la comparte o si la puede compartir directamente por acá, si lo sabe hacer, excelente. O me la pueden pasar, me dicen y yo la comparto como quiera. Está bien para mí. Adelante, Dianita. Bueno, profe, eh, buenas noches. Como usted sabe, yo no tenía pues la casa de paz, ¿cierto? Pero el domingo que fue el Día del Padre, nos reunimos pues varias personas en mi casa, pues prácticamente mujeres porque ya todas somos huérfanas. Entonces nos reunimos pues con esa celebración y yo aproveché y hice la casa de paz con ellas. Entonces siempre éramos varias y me parece pues que me fue muy bien porque también creo yo que es como un abrebocas para seguirlo haciendo. Yo no lo había hecho nunca con ellas y la verdad es que nosotros sí nos reunimos muy frecuente. Entonces ellas se abrieron mucho, el tema pues de, de la cita bíblica se dio pues para que ellas abrieran pues como el corazón en cuanto al perdón, porque Dios ahí perdonó al pueblo y lo hizo volver pues como otra vez a su tierra. Entonces ellas me preguntaban mucho sobre el perdón, sobre cómo perdonar, que si ellas recordaban con dolor que cómo hacían para no. Entonces para mí fue de verdad que muy gratificante. Y bueno, y el último punto, pues se visitó una vecina que estuvo muy enferma y se le llevó una canasta de amor. Qué lindo, me encanta. Qué bonito. Entonces, sí, lo que me parece pues lo que me da mucho gusto es eso, que yo creo que lo voy a poder seguir haciendo con ellas y ellas se sintieron muy bien. Yo tengo la foto, se la voy a mandar entonces al chat. Adelante, mándamela. Diana, la puedes poner en el grupo y yo la puedo compartir. O si de Listo. pronto Diego me puede hacer ese favor de ir compartiendo, le agradezco enormemente. No sé, Diego, qué tal quede contigo compartir la foto de Yamile y la foto. Yamile, ¿me la mandaste al privado o al grupo? Al privado, al que es del WhatsApp suyo.
Ahorita se la Espérenme, mandé. yo comparto porque es que estaba pasando un señor que vende algo y estaba haciendo mucho ruido, entonces ya la voy a compartir. Bueno, entonces la que está aquí es de Adriana. Bueno, Adriana compartió, no sé, tú me la mandaste al privado, ¿verdad, Yamile? Ok, vamos a compartir esta de Yamile. Aquí está Yamile, del método espada. Estas son las fotos de Yamile, de la hermana Yamile. Qué bonito, de verdad. Dios está haciendo cosas hermosas. Vamos a, ok, vamos a dejar de compartir aquí. Se me pierden estos botones, Dios mío. ¿Quién más compartió? Panorama del, bueno, aquí está Diana, esta es la de Diana. La pueden visualizar, ¿verdad? Qué bonito. Ok, muy bien. Diego, ¿no te deja compartir? Ya compartí las de Yamile, compartí las de Diana. Ahora, no sé, Diana, si hace falta algo más. Mi Pues no, retroalimentación para ti, Diana, es que sigas como vienes, aunque no tienes en este momento algo muy definido, una casa de paz. Yo te animo a que sigas adelante y órale al Señor para que Él te siga direccionando con este grupo de damas, porque hay personas con mucha sed y con mucha hambre, ¿verdad?, de justicia, y ellas son una de esas personas. Sigue orando por este grupo, Diana, para que el Señor te siga revelando qué hacer y cómo impactar, seguir impactándoles a ellas, ¿sí? Entonces, adelante, Diana, no lo dudes ni por un momento y sé que el Señor va a seguir trabajando contigo. Déjate usar por el Señor, no pongas impedimentos porque los impedimentos los ponemos nosotros mismos. Si nos sentimos que no podemos, capacitémonos, preguntemos, toquemos puertas, pero el Señor está contigo, Él no te va a dejar sola. Si hay dudas en algo, para eso hay personas que de pronto tienen conocimiento mayor y están en la iglesia, yo puedo preguntar y ellos me pueden asesorar. Entonces, la cuestión es que Dios pone el querer como el hacer, pero también está de mi parte en tener esa fe para ejecutar ese proceso. Y el Señor te está llamando a eso, ¿vale? sí, Entonces, señor. vámonos con Elma y gracias. Ya compartimos tu imagen. Elma, cuéntanos. Hola, pues a mí en la historia, yo repetí la historia de hermana Yamile y en un momento me bloqueé, se me dio como nervio, no sé, y me bloqueé, yo ay, quedé así, pero hermana Yamile, me, pero ¿qué pasó? Y me ayudó pues. No, y las hermanas pues, ellas quedaron también con la inquietud de que ellas dicen que no, a mí me dan temor como que de hablarle a alguien de la palabra, de sí, o sea, como cómo me va a salir o no. Entonces dicen que bueno, que con eso no, pero con una labor, con cualquier cosa, así como fue ahí en la historia, de que no todos colaboraron en la construcción de lo que iban a hacer, sino que unos dieron. Entonces ella decía así que algunos colaboraron, o sea, colaboraron lo que dieron las cosas de... ¿Sí me escucha? Me perdí un poquito, pero bueno, me puedes resumir otra vez? Que, sí me oye, que algunas decían pues que de que ellas de hablarle a alguien de la palabra, pues ellos sentían como miedo de que cómo le va a salir la persona, cómo va a actuar, sí, a salir con cosas, pues entonces dice que como hay en la historia de que hablan no todos fueron a ayudar, sino que colaboraron con cosas.
Entonces Y decían así eso como va a de, pasar, eso va a pasar de que a veces no la vamos a tener tan fácil, pero hay que persistir, persistir, no dejar de orar, porque el Señor, dependemos de Él en esta labor, ¿cierto? Es una labor que no es en nuestras fuerzas, que quizás al principio va a ser un poco difícil, pero que no desistamos, que la persistencia es clave para poder sacar adelante, porque no siempre se llena a tope, no siempre la gente colabora a tope, pero el Señor siempre va a ponerte Josué al lado y personas que te van a ayudar. Siempre te las va a poner al entonces, lado. Así que órale al entonces Señor como para de, que te siga dejando ver esas personas y sigas en ese proceso. Y yo sé que tú estás, entonces Elma, muy dispuesta en ese proceso. como dejar uno la semillita ahí, ya Dios va haciendo la obra. Sí, sí, sí. Bueno, no sé qué otra cosa tengas más para aportarnos, para continuar, Elma, o es todo lo que Ya va, tienes para compartirnos. gracias. ¿Es ¿Quién todo, era? Elma? Sí, Ok, cierto. ok. Bueno, Gracias. con mucho gusto, Elma. Gracias a ti y ánimo. Continúa adelante con esta gran labor que Dios te está permitiendo hacer. Claudia, por favor. Profe, hola. Hola. Pues, profe, yo, como les había contado, yo tengo dos casas de paz. Una que doy los domingos a las 2 y otra los sábados cada 15 días. Pero yo con ellos estoy trabajando es los mandamientos. Yo con ellos no trabajé esta cita. Este pasaje lo trabajé con una compañera de trabajo que tenemos pues más tiempo y que ha estado pues pasando por un momento un poquito difícil. Entonces siempre se iba todos los días a almorzar conmigo. Entonces literalmente todos los días de la semana hablábamos acerca del tema y pues aproveché para darle el tema. Cada día tomaba una de las partes y con ella también hice por ahí mismo la segunda actividad, que fue que como estaba pasando por una situación económica difícil, le llevé el almuerzo, Qué bien. 3 días de la semana. Y hice pues todo el proceso de siempre preguntarle cómo ha estado, igual como somos compañeros de trabajo, sé mucha situación de su vida, entonces aproveché a preguntarle cómo estaba la mamá, que había pasado pues que es por situaciones difíciles, ella de salud, y entonces entramos como en una amistad más a fondo. Ok. Y leí con ella el pasaje, le conté la historia, leí con ella el pasaje. Como ella tiene un poquito de conocimiento, ha asistido a las iglesias cristianas, entonces ya me preguntó que en qué tiempo era ese, que en qué año, entonces como que entramos a estudiar un poquito más atrás y le hice todas las preguntas del texto, entre las dos lo hicimos, cómo vemos a Dios, cómo vemos al ser humano. Al comienzo, pues el primer día le hice una pregunta, le dije que si Dios alguna vez le había hecho una promesa a ella. Entonces me dijo que sí, yo le dije, todas se las ha cumplido, me dijo que no, que muchas no. Entonces ya entramos al texto y le conté pues que esto fue después del tiempo de los 70 años que ellos estuvieron en cautiverio y que mire, después de tantos años Dios cumplió la promesa y ya hablamos pues todo el texto. Ah, ok, ok. Sino que las fotos las tomó ella en el celular y no las traje. ¿Cómo? Mañana las mando. Las fotos las tomó ella en el celular y no Ok, están en el celular de ella. ok, ok, Y está entonces bien. no sé si les cuento un poquito lo que ella me respondió pues acerca del texto, si cómo podía ver O a Dios. puedes generalizarlo, está bien, por cuestión de... Eso no, por ejemplo, ella dijo que en todo el texto ya podía ver un Dios que cumplía las promesas, que Ujú, aunque hay veces tardara, pero si tardaba era por el corazón, digamos, de ella, ujú. que era un Dios de nuevas oportunidades y que era Muy un Dios bien. que era el dueño de todo, porque a pesar de que este rey no era del pueblo de Israel, pues Dios lo había mirado a él y en una parte del pasaje el rey decía que todos estos reinos son míos, o sea, Dios se los había dado a pesar de que él no era del pueblo de Israel. Él me dijo que, le dije, yo entonces le hice otra pregunta que si creía pues que Dios había olvidado las promesas hechas y me dijo que sí, que al momento ella sí pensaba que Dios las había olvidado.
Entonces oramos y dijimos pues que no las había olvidado, sino que tal vez no era el tiempo de cumplir, lo vivimos también como un Dios de misericordia. El hombre, ella lo vio como un hombre que fue obediente al Señor por el rey, porque que escuchó la voz de Dios, fue obediente a su voz, no cayó, porque él podía haber escuchado la voz de Dios y no haber hecho nada, Ok. sino que fue un Dios, un hombre que convocó a otras personas y que los ayudó y que pidió ayuda de los otros reinos, o sea, que lo pudo ver como un hombre diligente que actuó. Hablamos de cómo se sentiría ese pueblo tanto tiempo en cautiverio, de qué podría haber sentido cuando el rey, una persona que no era del pueblo, los llama y les dice, pueden ir, y aparte de eso, los que quieran ir pueden ir, abrirle las puertas y ayudarles, entregarles las cosas que les devolvió. Excelente. Que teníamos, sí, ya, pues que tenía que obedecer. Se me pasó. Lo importante, Clau, aquí, También. Clau, lo importante aquí es, y qué enseñanza para todos nos deja esto, es que al método espada, a las preguntas que le hacemos al texto, como nos preparamos antes de, entre más leemos el texto, más podemos conectar con las preguntas que podemos hacer. Y no solamente nos limitamos a qué aprendemos de Dios en esta historia, sino que podemos sacarle preguntas interesantes al texto, ¿cierto? De acuerdo a lo que estamos leyendo. Por ejemplo, ¿cómo actúa Dios en en los corazones de un gobernante? ¿Cómo consideras tú que Dios actúa, que Dios puede actuar en el corazón de un gobernante? Miren, de ahí sale una pregunta que habla de Dios y no necesariamente la generalizo diciendo qué aprendemos de Dios, sino que como ya leí el texto, yo puedo decir, bueno, ¿qué aprendemos acerca de cómo Dios actúa con los gobernantes? ¿Cómo Dios se mueve o cómo Dios revela sobre su fidelidad a las promesas? ¿Cómo Dios las revela a través de personas que no son creyentes, que no son de pronto cristianas? ¿Cómo las puede usar Dios? Todas estas preguntas pueden salir de una misma que es ¿qué aprendemos de Dios, cierto? Y cómo Me Dios puede gustó. llegar a cumplir su palabra. Entonces, es como que entre más leo el texto, más puedo tener unas cuatro preguntas o unas tres de acuerdo al tiempo, porque entonces se nos haría muy extenso. Podrían ser dos preguntas de acuerdo al tiempo que se maneje en la Casa de Paz de cada uno de los tópicos que maneja el método espada. Dos preguntas acerca de cómo Dios se ve en el texto, dos preguntas de cómo actúan las personas, que no sean cerradas, que no sea tan generalizadas, sino como más a ver, más creativas, no tan siempre la misma rutina, ¿cierto? Por ejemplo, eh, ¿qué preguntas de pronto, qué papel juegan los líderes cuando, por decir algo, cuando hay un líder pagano, cómo puede tener ese papel? Bueno, no sé, se me ocurre pensar eso, pero hay muchas preguntas que le podemos hacer a ese texto entre más lo leemos, ¿sí? Y esa es la invitación con el segundo tercio. No nos quedemos solamente, ¿qué aprendemos de Dios? ¿Qué aprendemos de las personas? ¿Qué debemos evitar? ¿Qué debemos obedecer? Sino que ahí se pueden sacar unas dos preguntas distintas, pero que van a ese mismo punto. ¿Qué aprendo de Dios? Pero de formas que lleven a que la persona conteste. ¿Qué aprendemos de las personas? Pero que sean preguntas del texto y que lo lleven a contestar. ¿Listo? Entonces, esa invitación es para todos. ¿Y cómo lo van desarrollando en la medida que van leyendo el texto? ¿Ok? Esa es la idea, que la gente participe, que no sea un monólogo, sino que la misma gente saca las verdades de acuerdo a la historia bíblica y los invita a leer la palabra. ¿Ok? Gracias, Claudia. No sé si tienes alguna imagen o algo. Me dijiste que no, que la tienen en el celular. Listo. Continuemos entonces. Gracias, Claudia. Adelante, que Dios te ha dado muchos talentos, desarróllalos y déjate usar por el Señor. No te desanimes. La cosa, nadie dijo que fuera fácil. No es fácil, pero el Señor nos va a ayudar en todo momento, ¿listo? Y todo tiene altas y bajas, pero lo importante es permanecer, ¿ok? De la mano del Señor todo es posible. Bueno. Amén. eh, ¿Quién más desea participar? ¿Alguien que quiera seguir? Recordemos, vamos a tener 3 minutos para que podamos alcanzar. Listo, vamos a hacerlo muy breve
para que todos podamos participar. Adrianita y luego Nancy. Bueno, Dios les bendiga. Eh, este trabajo lo hicimos con Nancy, mi otra hermana Zoraida, no sé si ella esté conectada ahorita, ella ha podido conectarse por cuestión de la señal. Bueno, nos fue, compartí el día lunes en la Casa de Paz. Gracias a Dios estuvo muy entendible, socializamos. Sobre todo se trató, por ejemplo, de lo que en el caso del decreto de Ciro, lo que Dios puede hacer para cumplir los propósitos en su pueblo, ¿no? Que Dios levantó a Ciro y él fue el que puso en su corazón ese decreto de reconstruir un templo. ¿Que representa ese templo? Ese templo pues representa primero que es un lugar muy importante, necesario, ¿no? Para poder ahí restaurar otra vez lo que Dios quería, que era que volviera el pueblo a la adoración, ¿no? A la adoración a Dios, que también representaba, por ejemplo, la reconstrucción que hay que reconstruir en nuestra vida, porque nosotros somos ese templo que el Señor también está llamando a reconstruir, qué áreas, por ejemplo, en la pregunta, qué áreas de nuestra vida Dios quiere reconstruir nuevamente en cada uno de nosotros. Entonces hablábamos acerca de eso y de que Dios puede utilizar a cualquier persona, de cualquier clase social, de poder, de lo que sea, para cumplir sus propósitos en nuestras vidas, así como lo hizo allá con el pueblo de Israel, para liberarlos, para traerlos. También, ¿qué podemos, por ejemplo, las personas, cómo reaccionaron a ese llamado? No se obedecieron a ese llamado de volver otra vez a esa tierra que Dios les había dado o no. Entonces ahí hablábamos también que no todos volvieron, no todos volvieron, pero que sí se notó algo en ellos que fue relevante y es que todos aportaron, que todos dieron, ¿no? Ofrendas donativas para que ellos pudieran volver y se pudiera reconstruir ese templo. También allí tocamos el otro tema de lo que uno debe evitar, ¿no? ¿Qué tal te parece, qué tal te fue con la experiencia de hacerle las preguntas al texto basado en el método de espada? De una forma eh, enfocada a cada punto, pero diferente a la vez. no fue tan fácil, o sea, no no lo hice sola, sino en grupo los que estamos ahí. Y la verdad no nos fue, o sea, como tan fácil. Ay, sí, yo saco la pregunta así facilito, no siempre nos tocó ahí volver otra vez. Pero sí, o sea, de todas maneras pudimos defendernos y pues estuvo bien. Claro que tenemos que ir mejorando cada vez más. Mira, Adri, que cada versículo, a cada versículo uno le puede hacer una pregunta. Siempre lee un versículo y piensa qué pregunta podría surgir de ese versículo. Entonces, eso te puede ayudar mucho para que te Sí, lleve a sacar las preguntas. ¿Sí? A un versículo es la respuesta de una pregunta que ya debe existir. Entonces, sí, es como ponerse en ese lugar para poder leer varias veces el texto y como la palabra es espíritu, ¿verdad? Es algo que viene revelado de Dios, es la iluminación es la revelación, pero que nos ilumina. Entre más la leemos, oramos antes de y la leemos varias veces, el Señor abre el panorama y nos trae el Espíritu Santo la dirección para esas preguntas. Pero cada verso es la respuesta a una posible pregunta que tú le puedes hacer al texto. Ahora, ¿cómo las clasificamos? ¿Pertenece a lo que Dios quiere hacer? ¿Pertenece a lo que el hombre hace en ese pasaje? ¿O a lo que yo puedo evitar? ¿O a lo que yo puedo obedecer? Es también ir mirando esas cositas en el pasaje. Y me alegra mucho, de verdad, me llena mucho de gozo el hecho de que estén trabajando unidas y de que sigan, porque de verdad que
esta labor es maravillosa y muy pocos son los que tienen la persistencia, muy pocos son los que tienen la fe, porque también es una cuestión de fe y de creer, de persistir cada semana, cada tiempo. Quizás cuando uno abre una casa de pasta, al principio llega mucha gente y después puede que lleguen poquitos, pero si la gente los ve siempre persistiendo, ellos van a seguir. Pero cuando uno empieza a fallar a las reuniones, ahí es donde la gente pierde el foco y dejan de ir. La clave en esto es la persistencia. La oración, la persistencia y creer que el Señor va a hacer en cada una de las personas los corazones que están allí. Gracias, Adri. Ya compartí tu foto y felicidades. Sigan adelante. Les animo para que le rieguen la voz a otras personas y compañeros, otros Timoteos, para que se inscriban. Hasta mañana hay plazo para que los animes, que puedan capacitarse también. Es Sí, necesario salir de la zona de confort para poder aprender y poder hacer una mejor labor. ¿Listo? Y muchas gracias. Y yo sé que bueno, ustedes lo están haciendo muy bien. gracias. Bueno. Gracias, entendí. Amén. ¿Quién más se anima? Bueno, no sé, Ligia, falta Luzmar y Cuellar. ¿Ya? No, no me acuerdo. Creo que no. ¿Quién más se anima a compartir? Yo, Sí, adelante. bueno, mi experiencia en este método es nuevo, ¿no? Porque de igual manera también soy nueva como líder. O sea, he servido al Señor en otras áreas en la iglesia, pero como líder en la Casa de Paz soy nueva. Eso lo comencé cuando se terminó el curso de Panorama al Nuevo Testamento, que había un reto de cómo seguir sirviendo al Señor. Entonces, ese era mi reto, comenzar como líder. Entonces, soy nueva en este método, pero me parece muy bueno porque le ayuda a uno a dar como mejor la enseñanza o al estudio de la palabra que se da. Con nuestro trabajo, pues como ya dijo mi hermana, lo hicimos juntas. Quiero resaltar que en el área de una mirada hacia atrás nos fue muy bien. La gente estaba como muy cargada, como no sé, entonces expresaron todas sus preocupaciones, sus necesidades y hasta uno pues también porque uno comienza, ¿no? Como el ejemplo a dar cómo estoy yo. Es que, miren, hermano, hago un paréntesis aquí, perdón que te interrumpa, Nancy, pero es muy bueno mostrarnos y que la gente se identifique con lo que nosotros también expresamos, siendo vulnerables, pero con todo respeto. Y pues todo tiene también de pronto, a ver, ¿cómo les digo? Yo no voy a ventilar mis cosas más privadas en una reunión de una casa de paz o a preguntárselas a una persona porque hasta me puedo meter en un problema, ¿cierto? De que de pronto esté la vecina chismosa ahí y el hermano o la hermana digan algo comprometedor. Pero el tiempo de cuidado, el tiempo de mirar hacia atrás es orar, ¿verdad? Y ser empáticos, de pronto que la gente también se identifique con lo que yo estoy viviendo, pero con toda sabiduría. Y yo sé que ustedes lo hacen así y son tiempos preciosos donde la gente, eso hace que la gente se fidelice más al asistir a las reuniones. Y me alegra de verdad que tengamos esa conciencia de hacerlo, ¿verdad? Porque a veces la gente no abre el corazón y es muy bonito poder llegar a ese punto con las personas. Adelante. Ujú, sí, entonces en ese sentido pues sentí que me fue bien. La casa de paz la estoy haciendo los domingos a las 7 de la noche y sentí pues que las personas como que se descargaron de muchas cargas y también pues sí, me pareció bueno. Con respecto a la mirada hacia arriba, ya lo que Dios me enseña a través de esta palabra, como decía mi hermana, al formular las preguntas, no sé qué nos pasó, nos falta sabiduría pedirle a Dios, que no sabíamos, o sea, sabemos qué nos enseña Dios, pero ya sacar preguntas más minuciosas sobre lo que nos enseña Dios, pues nos costó siempre un poco, pero Es cuestión de practicar y como les digo, cada versículo es la respuesta a una pregunta que uno puede hacerle al texto. sí, Empezamos a entonces practicarlo así. sí, claro, en ese sentido nos falta, pero de todas maneras la enseñanza se dio y creo que fue clara Claro. porque sí, allí lo más importante pues que resalta el pasaje es que Dios
puede utilizar a cualquier persona para bendecirnos, puede ser el más poderoso que sea, Dios puede tomar esas personas. Claro que Entonces sí. eso miramos allí y otra enseñanza es pues que el pueblo también fue tocado para volver, porque recordemos que estaban 70 años y por alguna otra forma ya estaban como amañados y ya tenían su vida realizada, pero Dios mismo también tocó el corazón de las personas y volvieron. Entonces, que asimismo, pues Dios a veces toca nuestros corazones y que nosotros debemos ser sensibles cuando Dios nos pone algo a realizar. Así es, mira Nancy, otra cosa y para todos, por ejemplo, ustedes cuando ven el pasaje y lo leen varias veces, de una vez captan lo que Dios quiere mostrar en el pasaje. Entonces, en base a eso que ustedes perciben, pueden sacar las preguntas de ahí. Si yo veo que Dios me enseña en ese pasaje que Él puede usar a cualquier persona, entonces en base a eso, yo puedo elaborar una pregunta que me lleve a esa respuesta. Y eso me puede dar mucha luz. Pero hay que ponerlo en práctica porque si no lo elaboramos, no vamos a, en el hacer y hacer, es que vamos a tomar a ser diestros en eso. Entonces, esa es un tip también que puede ayudar mucho de lo que yo capto, que es la esencia del pasaje. A eso le hago la pregunta basada en el si es de Dios, si es enfocada a las personas o si es enfocada a qué debo evitar o qué debo obedecer. Listo. Sigue, Y por favor. sí, entonces también pues ahí resalta que los utensilios del templo que para ellos eran muy sagrados también fueron devueltos, ¿no? Que eso también fue porque Dios tocó el corazón, si no, pues no se hubiera hecho, porque igual eran utensilios de oro, eran, digámoslo así, costosos, entonces fueron devueltos y sí, pues me parece muy bueno y pues ahí voy aprendiendo Claro, cada claro. día, pues, dándole la sabiduría del Señor y agradecida pues con el curso porque he aprendido bastante y también este pasaje me enseñó mucho. Este pasaje me enseñó que Dios es poderoso y que Dios utiliza a cualquier persona para bendecirnos. Sí, eso. Entonces, sí, muy agradecida con ustedes. Bueno, y gracias porque yo sé que eres una líder en potencia y que estás creciendo, estás en ese proceso y el Señor empezó esa buena obra y la va perfeccionando en el hacer, la disposición, en la persistencia, Él va haciendo. Como te digo, en estos pasajes, ¿cuál es el objetivo de una reunión en una casa de paz? Que la gente participe, que la gente sea tocada a través de la misma palabra, porque la palabra es la que transforma el corazón del ser humano y cómo eso acelera más cuando la gente saca sus conclusiones, saca las respuestas, participan y logramos que participen, porque a veces la gente no dice nada. Entonces, el desafío de ustedes como moderadores de la reunión es lograr llevar a que esas personas salgan de la zona de vergüenza y que no les dé pena hablar, que no les dé pena participar. ¿Cómo lograr eso? Para eso está la oración, el prepararme con tiempo, el mirar qué preguntas puedo, orándole al Señor que me lleve a hacer esas preguntas sencillas, no los vamos a corchar, pero son preguntas que yo puedo hacerle al texto y que puedo llevarlas para motivar a hablar al grupo. Esa es la finalidad y el objetivo, que ellos encuentren las verdades bíblicas y que yo todo el tiempo no sea la que hable como moderadora de la reunión. A eso es el desafío del segundo tercio, ¿listo? Y adelante, sé que no es fácil al principio, pero es la práctica es la que hace al maestro. Gracias. Y encontrar los talentos, ir mirando los talentos que hay allí en el grupo. También eso hay que verlo, no perderlo del radar, porque en las casas de paz estamos con la acción de multiplicación, no perder ese radar de qué personas tienen talento para X o para Y cosa. ¿Listo? Gracias, Nancy. ¿Alguien más que quiera contarnos cómo fue la experiencia y que también nos cuente cómo fue la experiencia de la parte 2 del trabajo, ¿cierto? ¿Cómo lo llevaron a encarnar? También es muy interesante. Bueno, si no levantamos la mano, entonces yo puedo hablar dedocráticamente quién de pronto no ha participado. Marianela, no sé si quieras contarnos cómo te fue. Sí, claro, claro que Adelante. sí. Bueno, yo tengo dos casas de paz, una de niños y una de adultos. Tengo
tres mujeres y una niña, siempre van las cuatro. Voy a sus casas y ahí ellas viven, es como el vecindario del Chavo del Ocho, ¿verdad? Entonces, bueno, ya como venía trabajando y yo trabajé eso desde el principio, porque usted sabe que nosotros llevamos ya varios años con esto, ¿cierto? Yo le conté la historia de Edra. Decidí visitar a Olga porque Olga se encontraba con un dolor en la pierna y Olga siempre me decía, ay, hermana, mire, tengo unos ñamecitos ahí para que me los compre. Siempre me estaba vendiendo como algo y la veía como alcanzada para la comida. Y bueno, aproveché de irla a visitar a ella especialmente, ¿ya? Porque yo hago mi casa de paz, pero dije, voy a bendecirla a ella. Y Bueno, fui a orar por ella, ok, dígame. oraste por ella, estuvieron la experiencia, qué bueno. Y Tuvimos cuéntame la... en cuanto a las Ujú. preguntas que le hiciste al texto, ¿cómo te fue? Bueno, bien, bien, bien. Yo le pregunté a ella si cómo veía ella, le conté la historia sobre lo que le había pasado al pueblo de Israel, cómo duró cautivo los 70 años y le dije que cómo había actuado, cómo veía ella a Dios obrar. Y dice, al principio ella decía, pero, ay, ¿por qué permitió que durara tantos años cautivo? ¿Por qué duró tantos años? Y dije, bueno, la verdad que si tú te das cuenta el texto, ellos fueron desobedientes. Ay, Dios cuando somos desobedientes, sí, yo les he contado que cuando Dios es desobediente, cuando nosotros somos desobedientes, nos pasan cosas que realmente no están en el plan de Dios, pero por nuestra desobediencia. Entonces ella dijo, pero Dios los libró, Dios los sacó de ese cautiverio, mira, después de 70 años. Y bueno, viste, Dios es bueno, Dios, ella entendió que Dios quería procesarlos, enseñarles ahí. Y entonces, bueno, a ella le gustó. Entonces yo dije, ¿y cómo viste al pueblo? Bueno, el pueblo se agradeció, estaba agradecido, le agradeció a Dios por haberlo sacado de allí, ¿verdad? Porque uno está preso, es como ella decía, es como uno está preso y que lo liberen. Y bueno, sí, mira cómo Dios a ellos lo. ¿Y qué te gustaría tú hacer para que eso no pase? Yo digo, bueno, Marianela, a mí me gustaría obedecer. La verdad, a mí me gustaría obedecer. Para mí es difícil obedecer por tantas cosas que tenemos, pero, pero lo intento, Ok, ¿ya? Esas fueron las preguntas que yo le hice. ok, ok. Ok. Bueno. ¿Qué más desea saber? No, yo creo que sí, yo he sido testigo de tu proceso, de la evolución en las casas de paz, allá en Coveñas, precisamente para testimonio. Es un lugar donde hay muchas casas de paz, donde los líderes tienen 30 Sí. casas de paz en la misma iglesia, alrededor de ese monto de Estamos casas de paz. comprometidos con la obra del Señor, todos Exactamente. los Y líderes. sé que quizás no ha sido fácil, que quizás todos los líderes no caminan de la misma forma, quizás Así hay es. altas, hay bajas, pero el Señor está con ustedes en ese proceso. Y ahora ya ha tomado para la gloria de Dios fuerza el tema de las casas de paz y mucha gente hasta piden que vayan allá y abran una casa de paz Así en es. los barrios. Cada líder tiene dos, cuando el que tiene poco tiene dos. Bueno, qué Hay bueno unos que tienen tres, tienen cuatro. que Coveñas sea impactado para el Señor, ¿verdad? Qué bendición tan grande. Así es, así Y es. sigan adelante en esta obra tan hermosa, de verdad. Felicidades. No, y este método, perdón, este método de la espada eh, es muy, ¿cómo le digo? Un método que nos permite enseñar y se le queda, Es muy se le práctico. queda. Sí, exactamente, esa es la palabra que quería decir. Es muy práctico y eso práctico se le queda en la mente. A ella esa Exactamente. historia está aquí, Muy bien, ¿cierto? muy Bueno, bien. muchas gracias. Gracias a Yo ti. le voy a pasar la foto Ok, de Olguita aquí. bueno, listo. No sé Bueno, si Diego muchas quieras gracias. compartirnos. Gracias, Mari. De verdad que sí, muchas gracias. No sé si Diego quieras compartirnos tu experiencia para el grupo. También es interesante escucharte. Adelante, Diego. Buenas noches.
Bueno, realmente como coordinador de DMD y de casas de paz, se requiere mucho del formato 3 tercios, que es demasiado sencillo. Y como decía la profe Sandra, es un tema que permite más la participación de las personas. Y es de manera, y realmente es muy sencillo que las personas entiendan el texto. En este momento, en la casa de paz que tengo, eh, bueno, lo que decía la profe, empiezan muchos, terminan pocos, pero esos pocos que terminan, normalmente terminan siendo líderes. Entonces estamos con pocos en este momento, poquitos adultos, entendiendo que muchas veces nosotros somos esas personas que el Señor ha restaurado, que el Señor ha enviado a alguien. En nuestras vidas han habido Ciros. Mi Ciro fue un barbero que me envió, claro, a hacer, a conocer del Señor, a reconstruir ese templo que estaba dañado en mí y cómo implementamos eso en nuestra casa de paz de esa manera. ¿Cuál ha sido tu Ciro? Recuerda a esa persona que te envió al Señor a reconstruir ese templo que estaba dañado. Muchos en casas de paz, porque están conociendo al Señor apenas, están en ese proceso de reconstrucción, así lo veíamos. Entonces, se sienten gozosos de saber de cómo el Señor usa a alguien que ni siquiera lo conoce para iniciar un proceso de reconstrucción en uno. Entonces lo plasmamos de esa manera. Eh, Como decía ahorita el hermano, allí también hay jóvenes, son difíciles, son de los de bueno, sí, pero hacerlo de esta manera, preguntarles, ¿quién fue tu Ciro? Cuéntanos. No van a decir, alguien, no, sino que la pregunta va con un tinte de, tienes que responderme con muchas palabras. Entonces, bueno, es una experiencia que ha sido agradable. El método espada yo lo conocí en noviembre y ha sido espectacular. La gente entiende muy fácil de esta manera. Y es eso, cómo el Señor te habla primero a ti, cómo el texto primero te habla a ti, a tu corazón, para después, a través de los ejemplos que tienes con tu vida, los llevas a tu casa de paz. Entonces yo pensaba en eso, ¿quién fue mi Ciro? Y eso fue lo que llevé a casa de paz. Eh, Fotos no tomé. Realmente mi celular, vea, estoy, por misericordia de Dios, tengo cámara, pero bueno. Pero no, o sea, es un formato que cuando se sabe llevar, cuando se hace bien la tarea de memorizar el texto, o cuando se pone a otro a que diga el texto como lo haya dicho, realmente ni siquiera se siente repetitivo. Realmente no se siente repetitivo porque son mis palabras, son las palabras de alguien que recuerda el texto como se narró y son las palabras de Dios al leer la Biblia. Entonces, es eso, jugar con la creatividad, jugar con el texto, saber que el texto primero me tiene que hablar a mí para después, yo después de haber sido confrontado o de haber sido reanimado, o de haber sido fortalecido, ir y hacer eso mismo en casa de paz. Así es. Pues esa es como mi experiencia. Gracias por compartirnos, Diego. De verdad que vienes haciendo una labor muy linda. Y cuando se hace una labor muy linda, también se levanta la oposición y nos quiere desanimar. Pero la palabra para todos hoy es que no se desanimen, que sigan adelante, que nadie dijo que era fácil. Míralo el proceso del celular. Y así muchas cosas se levantan que nos quieren, son pequeñas cosas, pero nos quieren desanimar a veces. Porque uno Profe, y que dice, ahí está todo, ¿cómo? que ahí están todo, ahí están los libros, están los módulos, están los listados, es una cosa Total, tremenda. total. Total, eso es verdad. Y cuando no es por un lado, es por el otro, en la casa, la cosa por aquí, por allá.
Pero ¿eso qué quiere decir? Que el Señor está actuando. Cuando el caos está es porque está metido el plomero en la casa organizando el caos. Usted cuando la manda a hacer un arreglo que se dañó la tubería, la casa se pone que uno no quiere ni entrar porque desbaratan todo. Pero quiere decir que ya está trabajando y así pasa. Cuando hay caos por X o Y razones porque Dios está actuando allí de alguna forma. Y eso es una muy buena señal. Y bueno, gracias Diego, porque Dios te está usando. Tienes grandes cosas para dar, para bendecir a muchos, un don de enseñanza muy lindo. Y la verdad es que la idea que de aquí, de este mismo grupo, se levanten personas que faciliten, que sigan multiplicando, no solamente escuchando, sino que el Señor nos lleve a un nivel de seguir siendo bendición para otros, sean lo que Dios les haya llamado. El Señor les puede dar la palmadita en el hombro y decirles, bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Vamos a compartir las imágenes de Mari, que las puso en el grupo, y gracias, Diego, por compartirnos. Los que tengan imágenes pueden, ahorita cuando vayan compartiendo, ponerla en el grupo, ¿ok? Esta es la imagen de Marianela. Están aquí. Así que gracias por compartirnos, Mari. Bueno, ¿quién más se anima? A ver, ¿quién más? Diego, ayúdame a recordar quiénes faltan. Veo que no sé si Ligia, falta, no sé si Ligia, ya el grupo de Ligia, no sé quién más. Falta Juan Mm, Fernando, Ligia Cuellar, la ajá. hermana, ¿Quién más? creo que él, dice. Juan Fernando, ajá, Ligia. Juan Fernando, Ligia, la hermana. Ujú. ¿Quién se anima? Ligia, no sé si ya ustedes participaron. Cuéntanos. No, Bueno. ya, vamos a partir. Ese, ya un momentico. Bueno, eh, nosotros tenemos la casa de paz y lo hacemos el día sábado. Ese trabajo lo hicimos con mi hermana Mari y Viviana Alegría. Ujú. Pues gracias a Dios tuvimos la oportunidad de que nos llegaron también dos personas nuevas, migrantes de Venezuela, y, y los miramos con bastante interés de la palabra. Entonces, perdón por aquí. Sí, se veían, y las demás personas, ¿no? Que estuvieron allí, prácticamente ellos empezaron a hacernos preguntas, a decirnos que ellos habían llegado acá, que querían que les oraran, que porque estaban preocupados por la economía. Pues casi que en ese momento no tuvimos necesidad ni de preguntarles, porque pues ahí mismo les dijimos que sí, que todas esas peticiones se las íbamos a entregar a Dios. Bueno, en esa parte pues nos fue bien porque ellos estaban bien atentos. Luego pues se les contó la historia. Ellos estaban impactados pues de que Dios perdonó a su pueblo. Entonces se inclinaron como el tema del perdón. Entonces ellos opinaban pues que el perdón era un proceso, que era difícil de perdonar, mejor dicho, participaron, estuvieron bien activos. Ahora, ¿qué nos enseña, no? ¿Qué nos enseña esa historia? Esa historia, pues nos enseña de que Dios es fiel. Dios tiene el poder para mover
corazones, a nuestros corazones y los corazones de los demás. Entonces, bueno, esa parte, ¿no? Pero Y Ligia, yo te sí, pregunto, ¿cómo les fue al formular las preguntas? ¿Les causó dificultad? ¿Fue difícil? ¿Fue fácil al hacerle las preguntas eh, al test? no, pues no estuvimos tan con dificultad porque Ellos pues abrieron el corazón. ellos abrieron el Ok, corazón, ok. estaban prácticamente ellos, es que casi no hubo ni necesidad de preguntarles porque ellos de una vez nos fueron diciendo, vea que esto y que por qué esto. Entonces, en esa Las cosas parte, fluyeron solas. las cosas fluyeron. Ajá. Sí, eso. Y, y una pregunta que también se hacía, que cómo correspondió el pueblo al llamado de Dios, ¿no? Ujú. Entonces decíamos que se corresponde, o sea, con fe, con obediencia y con generosidad y acción, ¿no? También hablábamos sobre lo que se debe obedecer y lo que no se debe, Lo que se y debe lo que se evitar. debe evitar, ¿no? Entonces, obedecer pues al llamado de Dios con disposición, colaborar en la obra de Dios, aunque no seamos visibles. Y Ok. que lo que pues también Debemos evitar. debemos evitar es tener otras prioridades, ¿no? Antes que Dios, evitar la independencia espiritual y dudar de su fidelidad y el poder que tiene Dios. Muy bien. Ujú. Y se le reconoce también pues la grandeza, ¿no? De Dios, que tiene el control de nuestras La vidas. soberanía. Ok. Y también pues con ellos compartimos, hicimos un plan comunitario que fue compartir un almuerzo. Compartimos con ellos, ¿Y pudieron tomar estuvimos, alguna fotito de eso? Sí, ya sí, le ahora mandamos. les enviamos. Ok, Bueno, ok. y mi hermana pues va, Pues ya mi hermana lo dijo todo. Ya que voy a decir. No asuste. No, ya lo dijo todo, pues mi alguna Ya lo dijo hermana todo, cosita, ya lo dice dijo que todo. sí, pues de igual manera estuvo muy bien, me pareció pues excelente el compartir con esas personas. También me gustó de que tuvieron una disposición bien tremenda y ellos mismos casi haciéndose las preguntas, que no hubo ni necesidad de nosotros de hacer esas preguntas Así es. y pues nos encantó, ¿no? De hacer esa tarea y el compartir con ellos y pues de igual manera quedaron súper encantados de seguir buscando aquí la presencia de Dios y pues la idea es seguir adelante con ellos y también seguirlos enfocando en el plan que hemos tenido como es el de hacer líderes maduros. Así es. Y miren, hermanas, entre más Ujú. sencillo entre más sencillo sea el mensaje, mucho mejor para los que están allí escuchando. Entre más lo hagan ver de una forma fácil de entender, la gente se engancha más. Y lo otro es llevar a la práctica eso que aprendemos. Y esas acciones comunitarias hacen que la gente interiorice más lo que es la palabra. El hecho de compartir un almuerzo, de hacer una buena acción, basado en lo que nos enseña ese pasaje bíblico, impacta de una forma más ahonda, se interioriza mucho más. Sí, porque se vive un evangelio, un verdadero sabor del evangelio, no solamente hablar y hablar, sino cómo llevarlo a encarnar, ¿verdad? Cómo encarnar eso que hablamos con pequeñas acciones, con pequeños retos para las personas que asisten a la Casa de Paz. No tiene que ser que tengan que dar el mercado más grande, sino con el hecho de dar una pastilla a una persona que esté pasando por un dolor de cabeza y que esa pequeña acción se haga, se está impactando de una forma positiva, es la intencionalidad. Ya le mandamos ya enviamos compartimos. ya Y compartimos esa es las la cosa, fotos. gracias. Y adelante, que ustedes son las mujeres de Dios, perdónenme ahí el ruidito de fondo.
El Señor las está llamando para que sigan siendo esas Déboras, esas mujeres que persisten y que animan a los demás. Siempre hay que llevar una palabra de aliento, no de desaliento a las personas, sino más bien cómo los alentamos, ¿cierto? Cómo los animamos. Gracias por Amén, participar. gracias. Bueno, gracias. No sé si Juan puedas participar. Profe, hola, ¿me escucha? Sí, Bueno, profe, pues yo de pronto, en cuanto al primer punto, yo lo hice, lo envié y todo, pero no lo llevé a cabo porque no tengo casa de paz. Pero pues como la segunda no te parte, como de preocupes, no la te paz, preocupes. pero en cuanto a la segunda parte, pues como de llevarlo a la acción y todo, pues estuve, al muchacho con el que estaba hablando y todo, eh, tuvo un viaje, pues tuvo que salir de este pueblo hacia otro lugar, entonces me pidió el favor de que si yo le podía ayudar abonando unos palos de café. Pues yo aproveché ahí de una pues como que me le medía, yo, dame una instrucción y yo se lo hago porque yo nunca había abonado café ni nada. Entonces ahí ya estoy es como a la espera de que él vuelva. Él viene ya este domingo, pues entonces ya queda como a ver si lo hice bien o no. Está bien, y adelante, sigue adelante, Ajá. y que aunque no tienes casa de paz, ¿verdad? En este momento, pues Dios te va a llevar a una. Sigue orándole al Señor, sigue Ujú, pidiéndole que te direccione hacia esa persona de paz para que puedas tener esa casa de paz. Y ujú, ánimo, porque la palabra realmente el sabor lo tiene para nosotros es cuando la llevamos a la práctica, cuando buscamos llevarla a encarnar, ¿verdad? Ahí es donde está el crecimiento y la madurez espiritual en una persona. Y a eso ajá. invitamos, a esas acciones comunitarias, a ese ser intencional, cómo llego a esas personas. Se ha comprobado que de formas muy tradicionales no se han obtenido muchos resultados, pero cuando somos intencionales, somos amigos, Ujú. modelamos, damos ese testimonio y estamos interesados en las personas, se ha visto un resultado muy favorecedor. Y a eso es lo que queremos llegar con todo esto. Así que me alegra mucho de verdad que hayamos podido compartir esto tan importante esta noche. De verdad, para mí me llena mucho escucharles eh, y que sé que Dios va a traer muchas, muchas cosas y restauración en estos tiempos en cada una de sus casas de paz. Y que si de pronto se llega a cerrar alguna por alguna razón, eso no va a ser motivo para desanimarnos. Dios nos lleva a seguir orando y a seguir persistiendo en una nueva casa de paz, porque el hecho de que una casa de paz se cierre no llega todo hasta ahí. Seguimos en ese mismo proceso de oración, seguimos llevando esa dependencia que el Señor nos va a mostrar el camino. ¿Quién más hace falta para compartir? Alguien que no haya participado. Yo creo que ya todos, ¿verdad? Creo que ya todos. Bueno, si ya todos, yo les pregunto, aprovechando este tiempo, para el ciclo 3 se están ofertando las materias métodos de estudio bíblico, que va a estar muy buena también, y panorama del Nuevo Testamento. Eh, y la pregunta es, cuéntenme si se inscribieron, si todavía no lo han hecho, les ha parecido difícil, quisiera escucharlos. No sé qué pasó con las hermanas de la bota caucana, así que el internet está muy difícil para ellas allá, porque ahí hay un Eh, le grupito cuen- grande. Le cuento que en la bota caucana sigue caída la red y están totalmente incomunicados. Hubo un daño grave para allá. Ok, pero Y iban lo bueno, más de vamos a bien, ver ¿no? cómo solucionamos con ellas
para que Adri nos pongamos de alguna manera en contacto y ellas que si mandan su evidencia podamos entender que esa novedad pues se sale de las manos y qué solución se les puede dar a ellas, porque las clases están grabadas, yo las voy a subir, las voy a subir a YouTube, les voy a compartir el enlace de todas las clases para que de pronto si se perdieron de alguna, Fueron 2 clases. la puedan Ujú. ver en su momento, listo. Entonces, para que ellas sepan Pues eso sí, le quedarían 2. y que Ahí de está. pronto en esa parte les podamos ayudar, ¿ok? Bueno, y en cuanto a la inscripción, los que todavía no lo han hecho, les animamos a que lo hagan porque hasta mañana hay plazo, hasta mañana hay plazo, sea para métodos de estudio bíblico o para panorama del Nuevo Testamento, Bueno, ya que ¿ok? Recordemos que son 8 clases. La primera es donde nos presentamos, donde nos damos a conocer y ponemos las pautas de cómo se maneja todo el proceso. Y las 6 lecciones que vemos, la idea es que sigan leyendo, que es un proceso de autoaprendizaje, pero que compartimos y facilitamos de aquí entre todos, ¿cierto? Pero la idea es, la invitación que queda es que puedan leer el módulo, que lo puedan volver a leer si así es necesario y que no se queden solamente con lo que uno habla aquí, sino que puedan tener la disciplina de seguir leyéndolo y llevarlo a la práctica. La importancia de todo esto es que podamos llevar a la práctica en nuestras casas de paz todos estos aprendizajes. Y la última clase es una exposición corta, así como lo hicimos hoy. En eso se basan las 8 clases. Entonces, son 2 mesecitos. En el año se manejan 4 ciclos de estudios y este es el tercero de este año. Y mi pregunta es, ¿podemos levantar la mano los que se inscribieron? De pronto si pueden hacerlo o alguien dice, no, no me queda fácil para este ciclo, definitivamente no puedo. Si de pronto conocen algún Timoteo o alguna persona de otra casa de paz que quiera inscribirse y que esté en este proceso con, eh, con Impacto, con PIC, les pueden extender la invitación. Hacen parte de su iglesia donde ustedes están llevando a cabo este proceso. ¿Listo? Bueno, entonces para mí fue un honor haber estado todo este tiempo con ustedes. De verdad, ustedes han sido una gran bendición para mi vida y yo sé que es un crecimiento mutuo, es un crecimiento, es una retroalimentación. Créanme que el 80% lo ponen ustedes con las lecturas que hacen del texto, con las preguntas y sobre todo con la práctica, porque esto que busca que lo llevemos a la práctica, que no nos quedemos solamente con lo que se ve en la clase, sino que lo llevemos de corazón a la práctica, que eso es lo que finalmente nos va a quedar, ¿verdad? Entonces, yo me voy contenta si ustedes me dicen, yo ya puedo entrar a ese enlace del discipulado a largo plazo, ya me estoy familiarizando con ese enlace, que no va a ser fácil para mí al principio, pero el Señor me va a dar formas creativas de cómo ir soltándome, cacharreándole a esa lectura, porque hay que leer, hermanos, hay que leer, no solamente quedarme con esto, sino leer, seguir leyendo. Y créanme que no van a ser los mismos de hace un tiempo atrás. Van a evolucionar mucho más, ¿cierto? Y Dios los está llamando a ser excelentes en lo que hacen y a honrar al Señor a través del conocimiento. Y a eso, para eso hay que forzarnos un poquito. Porque si ustedes ven en la Biblia, en todas las historias, Dios nos llama a un esfuerzo, a esforzarnos un poquito más, a dar una millita más para poder tener esos frutos apacibles. Los quiero mucho, de verdad que los aprecio y hoy terminamos este ciclo de panorama del antiguo y son bienvenidos si quieren hacerlo así a los que ya se inscribieron al Nuevo Testamento o a métodos de estudio bíblico. Igual, para el plantador hay una serie de materias y cuando ya se cumplen pueden pasar al nivel de las materias que ve un coordinador, ¿cierto? Entonces, es interesante poder crecer y aprender en este proceso. ¿Alguien quiere decir algo más antes de finalizar? Unas breves palabras antes de finalizar. Profe, No, hola. profe, muchas gracias. ¿Cómo? Que muchas gracias.
Muchas gracias, profe, por el tiempo, por todo lo que aprendimos, porque Ahí realmente es habla. de mucha bendición. Gracias a ustedes, de verdad. La honra es del Señor. Gracias a Muchas ustedes. gracias, profe. Muchas gracias, profe, Sí, por la esta verdad que bonita no. enseñanza. De verdad que nosotros cada día, como decíamos con mi hermana, así sea un poquito, pero vamos aprendiendo espiritualmente para poder nosotros ayudar a otras personas a que lleguen a esa madurez del Evangelio. Sí, así es. Muchas gracias. Dios le bendiga, profe. Amén, amén. Y Excelente. yo quiero regalarles una promesa que se encuentra en Ruth, capítulo 2, versículo 12. Llévense esta promesa en su corazón, con esa certeza caminen en esa palabra. Mm, permítame un momento. Me repite, por favor. Ruth, capítulo 12. 2. Ruth, capítulo 2, versículo 12. Ya se las voy a leer. Permítame un momentico. Dice la palabra, Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiar. Esa palabra a mí me llega al corazón. Es muy hermosa esta promesa y se las doy en esta noche a ustedes para que siempre, siempre tengan claro que esa recompensa viene del Señor y que Él es el mayor refugio. La mayor recompensa es Él. Que Él nos ama no por lo que hagamos, sino que nos ama porque somos sus hijos. Cuando el Señor Jesucristo estuvo en el bautismo, cuando entra al río Jordán, ¿qué dice el Señor? Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Todavía el Señor no había iniciado a desarrollar el ministerio como tal. Entra el bautismo en el río Jordán y esas son las palabras. Y hoy el Señor les dice a ustedes que les ama, no por lo que hagan, pero que sí debemos esforzarnos en la gracia, sí debemos esforzarnos en hacer las cosas con excelencia, por amor a Él, porque decido hacerlo, no porque me lo imponen como una carga pesada, sino porque para mí es un gozo poder ver reflejada una sonrisa en aquellas personas que van a la casa de paz y que dicen, de verdad que Dios está hablando a mi corazón. Para mí, yo pienso que eso es lo más gratificante, que una persona vaya creciendo y que Dios me esté usando para eso. No para vanagloriarme, sino para llenarme de gozo, porque por bendición Dios me dio a mí, ahora yo también estoy siendo bendición para otros, ¿cierto? Y ese es el mérito, levantar discípulos, llevar de eso que Dios me dio a mí por gracia a otras personas. De una forma fresca, sencilla, creativa y sin carga en el corazón, sino con mucho gozo. Con mucho gozo y eso se nota en las casas de paz, donde quiera que vayan. Porque ¿quién da la mayor remuneración? El Señor. Él es el que paga conforme a la obra y conforme Él no se queda con nada. Nada de lo que usted haga para el Señor se va a quedar con eso. Sea que lo reciban sus hijos, lo reciban sus familiares, pero el Señor siempre va a traer una remuneración y lo hacemos por amor, no por un interés. Amén, por gracia, lo hacemos por gracia. Y los quiero mucho, el Señor les guarde, tengan un feliz descanso, una noche placentera. Eh, de verdad que qué bueno poder ver sus caritas allí del otro lado de la pantalla, que han sacado este tiempo, que no es fácil, porque es un día de trabajo, un día de cansancio y sacar este espacio, yo sé que no es fácil, pero eso lo ve el Señor también, el Señor honra todo eso. Y Él, como les dije, no se queda con nada. Muchas bendiciones para todos y les amo en el amor de Cristo. Profe, muchas gracias por todo. Igualmente, Amén. bendiciones para Muchas usted, profe. gracias, profesora Sandra. Dios le bendiga, le guarde. Los monitores también, muchas